Hola a todos, mi nombre es Paula Aguilar y hoy vamos a hablar de uno de los enfoques más influyentes y revolucionarios en la psicología, el conductismo. Exacto, soy Nayeli. Este enfoque que cambió para siempre la forma en que entendemos la conducta humana y animal se centra en observar y analizar lo que podemos ver, la conducta observable. Olvidémonos de conceptos abstractos como la mente o el alma. El conductismo dice, vamos directo al observable. John B. Watson nace en 1878 y muere en 1958. Fue pionero del conductismo. Estudió en la Universidad de Chicago. Con tan solo 21 años de edad, saca un artículo muy importante hasta el día de hoy, que es titulado La psicología tal y como la ve un conductista. Después de su publicación, empezó a trabajar en un experimento con el niño Albert, un bebé de apenas 9 meses que demostró que el condicionamiento clásico es posible en los seres humanos. Aprendió a temer a las ratas blancas y a otros estímulos blancos y peludos. El conductismo es una corriente psicológica que se enfoca en el análisis de las leyes generales que rigen el comportamiento humano y animal. En sus inicios, el conductismo tradicional ignora los aspectos intrapsíquicos y se concentra en la conducta observable, priorizando lo objetivo sobre lo subjetivo. Esto lo diferencia de enfoques anteriores, como los psicodinámicos y los fenomenológicos. Desde la perspectiva conductista, lo que comúnmente entendemos como mente o vida mental es simplemente una abstracción que debería ser reemplazada por el estudio de las relaciones entre estímulos y respuestas en contextos específicos. Además, muchos conductistas consideran que el concepto de lo mental es innecesario, ya que tiende a generar más preguntas que respuestas. Para ellos, lo psicológico se manifiesta siempre en fenómenos que pueden ser objetivamente analizados a través del comportamiento. La correcta interpretación de estos comportamientos es un tema aparte. Empecemos con una pregunta fundamental. ¿De dónde surge el conductismo? ¿Por qué es tan radical? Bueno, el conductismo nace a principios del siglo XX con John B. Watson, quien propuso que la psicología debía dejar de centrarse en los procesos mentales internos, como la introspección, y enfocarse exclusivamente en el estudio de la conducta que podemos observar y medir. Su meta era transformar la psicología en una ciencia empírica a nivel de la biología o física. Watson creía que la conducta era una serie de respuestas aprendidas en función de los estímulos del entorno, y que todo lo que somos es el resultado de nuestras experiencias. Y eso nos lleva al concepto clave de Watson, el modelo de estímulo-respuesta. Exactamente, Watson decía que todo comportamiento podía explicarse como una reacción a un estímulo del ambiente. En su visión, si controlamos el ambiente, podemos predecir y modificar la conducta. Entonces, ¿cómo encaja el conductismo en la filosofía? Porque claramente tiene una base filosófica importante. Buena pregunta. La filosofía del conductismo se apoya en el positivismo lógico, una corriente que defiende que solo los enunciados pueden verificarse empíricamente son significativos. Para el conductismo, esto significa que en términos como conciencia o mente no tiene valor científico, porque no podemos observarlos ni medirlos directamente. Eso tiene mucho sentido. Al seguir este enfoque, los conductistas rechazaron el estudio de los procesos mentales y se dedicaron a observar la conducta. Todo debía poder demostrarse y repetirse en condiciones controladas, sin subjetividad. Así es, en el conductismo clásico todo se basa en estímulos y respuestas, eliminando cualquier idea de procesos internos no observables. Y hablando del estímulo-respuesta, aquí es donde entra el condicionamiento clásico, una de las bases del conductismo. Exacto, el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo inicialmente neutro acaba provocando una respuesta automática al ser asociado repetitivamente en otro estímulo, que naturalmente produce esa respuesta. Esto lo estudió Ivan Pavlov con sus experimentos con perros. Pavlov descubrió que si hacía sonar una campana justo antes de darle comida a sus perros, eventualmente los perros comenzaban a salivar solo al escuchar la campana, sin ver ni oler la comida. Correcto, la comida era el estímulo incondicionado y la salivación, la respuesta incondicionada. Al asociar la comida con la campana se convirtió en un estímulo condicionado que provocaba una respuesta condicionada, la salivación. Este modelo fue muy importante para Watson, ya que mostró que el comportamiento puede condicionarse y que lo aprendido puede observarse de manera científica. Interesante, pero con el tiempo esta teoría empezó a evolucionar, ¿verdad? Sí, en los años 30 el conductismo experimentó una transformación con el neoconductismo, desarrollado por los psicólogos Edward Thurman y Clark Hall.
A diferencia de Watson, Tolman introdujo el concepto de variables intermedias, que son como procesos internos que median entre el estímulo y la respuesta. Pero, ¿no contradice esto la idea de evitar todo lo que no sea observable? Sí y no. Estos procesos internos o variables intermedias no se consideran pensamientos o emociones, sino estados que pueden inferirse a partir del comportamiento. Tolman, por ejemplo, usó la idea de los mapas cognitivos para explicar cómo los organismos desarrollan representaciones internas del ambiente. Hall, por su parte, desarrolló fórmulas matemáticas para describir la conducta. Entonces, tenemos el conductismo clásico de Watson y el neoconductismo de Tolman y Hall. Pero, ¿qué más sigue en esta evolución? Aquí es donde entra Burrus Frederick Skinner, quien propuso el conductismo radical. Skinner llevó la teoría de la conducta a otro nivel al desarrollar el conocimiento operante. Condicionamiento operante, ¿cómo se diferencia del clásico? El condicionamiento operante, a diferencia del clásico, se centra en cómo las consecuencias de una acción influyen en la probabilidad de que esta conducta se repita. Es decir, en el condicionamiento operante, los comportamientos son voluntarios y son reforzados o eliminados según sus consecuencias. ¿Y podrías darnos un ejemplo? Piensa en un animal que al presionar una palanca recibe comida como recompensa. Si esta acción de presionar la palanca produce comida, un refuerzo positivo, el animal es más probable que vuelva a hacerlo. Por otro lado, si presionar la palanca hace que se detenga una descarga eléctrica, un refuerzo negativo, también es probable que repita la conducta. Todo depende de las consecuencias que siguen a la acción. Entonces, el condicionamiento operante analiza cómo los organismos eligen comportarse según lo que suceda después de sus acciones. Si algo bueno sigue a una acción, el organismo aprende a repetirlo. Si algo malo ocurre, el organismo evitará repetirlo. Exactamente, y lo interesante es que Skinner rechazaba cualquier interpretación mentalista. Para él, todo se entendía manipulando el ambiente y observando la respuesta. Así podía predecir y controlar el comportamiento sin recurrir a procesos mentales internos. Entonces, el conductismo parece tener aplicaciones prácticas muy fuertes, ¿verdad? Definitivamente, las ideas de Skinner, sobre todo, han tenido un gran impacto en áreas como la educación y la modificación de conducta. Su método de refuerzo operante ha sido fundamental para desarrollar técnicas de enseñanza y programas de cambio de conducta en la psicoterapia. Así es. Técnicas como los sistemas de recompensa en las aulas o el uso de refuerzos en terapia conductual vienen directamente del conductismo. Y aunque ahora sabemos que los procesos mentales también son importantes, el enfoque práctico y experimental del conductismo sigue siendo muy influyente. En conclusión, el conductismo ha sido un enfoque revolucionario que cambió para siempre la psicología, especialmente al buscar métodos científicos y objetivos para entender la conducta. Sí, aunque ahora entendemos que el ser humano es más complejo, el conductismo nos dejó una base sólida para la investigación experimental y el análisis de la conducta observable. Desde Watson hasta Skinner, este enfoque ha construido herramientas y técnicas que siguen siendo útiles hasta el día de hoy. Esperamos que este video les haya ayudado a entender mejor la historia y el impacto del conductismo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.